¿Qué pues somos nosotros mejores que ellos? Romanos 3:10, bonita. 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. El hombre tenía una utilidad. A partir de la transgresión de Adán y Eva, toda la humanidad de una utilidad se vino a hacer una inutilidad. ¿Cómo es eso? Está bien sencillo. Por ejemplo, algo es creado para un propósito. Un ejemplo tosco y sencillo: la bicicleta. La bicicleta es útil con sus dos llantas y todo, y tiene una utilidad. Pero al momento de que se poncha la llanta, deja de ser útil. Entonces ya lo único que haces es guardarlo y ya no la estás usando. El hombre tenía un propósito grande en Dios. A partir de que el hombre se desvió del propósito de Dios, vino a inutilidad. Lo único que quiere Dios es volverte a ser útil. Pero la antigua naturaleza, la carne, esa es inútil, esa no se puede nunca arreglar. Ayer en Monterrey nos enseñaban una historia sencilla. Era, ya lo hemos dicho, mi pastor ya nos ha contado, era la víbora Joaquín. Le llamaban la víbora Joaquín. La víbora Joaquín era un hombre tosco. Era una víbora, pero era tosco, era un ser tosco. Era malo, amargado, bravucón, con todos los defectos. Mas sin embargo, vio por ahí a una víborita y le dijo: no, la única forma es de que tú cambies. Sí, sí voy a cambiar. Y se metió a estudiar teología, se metió a estudiar principios de portarte bien. Fue al grupo de alcohólicos, el grupo anduvo preparándose. Y de repente llegó su graduación y ya la esposa se sentía orgullosa de la víborita. Y dice la historia que al ir subiendo, porque le iban a dar su premio a una edecán, sin querer le pisó su colita. ¿Y qué creen que hizo la víbora? Lo picó. Es su naturaleza. Por eso no les damos mensajes a la carne, porque la carne o la naturaleza de la carne ya está corrompida. Por eso Dios tenía que poner otra nueva naturaleza que tomara el control. Por eso dice la palabra que tus pensamientos no son mis pensamientos. Y entonces ahora, espiritualmente, tenemos la misma mente de Cristo. Y ahora tenemos los mismos pensamientos de Dios. Y ahora el plan de Dios es nuestro plan. Y ahora sus pensamientos son nuestros pensamientos. Y ahora la forma de hablar de Dios es la forma de hablar de nosotros. Y ahora ya no tratamos de estudiar a Dios, tratamos de creerle a Dios. ¿Dónde dice eso? Ahí mismo en Romanos. Unos Romanos ahorita está saliendo. 10:10. La cita de Carlitos. Porque con el corazón se cree para justicia. ¿Por qué qué? Porque con el corazón se cree para justicia. Porque con el corazón, dice la palabra de Dios, tú crees para justicia. Es con el corazón que le crees a Dios. Es la forma en tu interior la que va a ser cambiada. Por eso decía Jesús, ustedes lo decían mucho los fariseos que establecían la ley como forma de vida o la conducta como forma de vida. Ustedes se están fijando nada más en la conducta, pero no han limpiado su corazón, sin entender que tenemos que limpiar primero lo de adentro y automáticamente se limpia lo de afuera. Eso es un automático. No es que aquí les permitamos hacer cosas, porque ni siquiera pierdo el tiempo en explicarte. Sé el mensaje de Dios que les estamos mandando y sé que ese mensaje de Dios transforma tu vida, no la trastorna. Es la misma palabra para que sea un cambio natural y no sea un cambio manipulado. Porque si no, pudiera ser que vinieras aquí aparentando tener una vida resuelta con tu esposa y con tus hijos, cuando en realidad tienes un problemón en tu casa. Y si Dios te enseñara conducta, que no es malo, pero si yo pasara una hora o esperando cada domingo para enseñarte conducta, lo que más que vas a estar viendo es la conducta de todos los demás. Y en vez de edificar tu casa, la va a destruir, porque te vas a separar, créelo. Me pasó a mí. Cuando empecé a estudiar la palabra en la anterior doctrina, cuando estaba aquí en Vallarta,
Parecía yo el de Sábado Gigante, parecía Don Francisco. No hablo del pastor, pero en realidad yo nomás estaba viendo qué hacían mis hermanos. En realidad estaba viendo qué hacían mis parientes. En realidad estaba viendo qué hacía hasta el vecino, para señalarlo, sobre todo señalarlo, para decirle, ya ves, no esto, no aquello. Ya cuando Calibán se iba a la disco, nomás estaba esperando decirle así, no, perdón, me resbalé, perdón. Pero nada más, si yo te enseño conducta, lo que más vas a estar viendo es la conducta de la gente. Y decía la palabra de Dios, ¿quién eres tú para juzgar? ¿Quién eres? En Romanos 2, 1, 2 y 3, ¿quién eres tú para juzgar? Y también en Romanos 14, puro Romanos 14, todo Romanos 14 nos habla también de la conducta. ¿Quién eres? Sobre todo en Romanos 14, 4. Dice en Romanos 14, 4, que ¿quién eres tú para juzgar? Si aquel llegara a tropezar, tiene un Dios grande que lo va a levantar, pero va a ser Dios. Va a ser Dios. Y estoy seguro que antes de que yo llegue a tomar tu mano, Dios ya te la extendió. Y los enseñamos a que se agarren y se tomen de Dios, no del hombre, para que no pongan los ojos en uno. Porque es bien fácil también que ustedes empiecen a perder noción del tiempo y empiecen a ver a alguien que predica aquí al frente como el Santo Fabricio. ¿Verdad? Y sí sucede, créanme que sí sucede. Le dan tanta autoridad al pastor, a los que están al frente, que se sienten con el derecho de pisotearlos y de ofenderlos y de regañarlos. Y ahí está la gente. Y está. Pero ese no es el tema. ¿Dónde nos quedamos, bonita? Romanos 10, síguele ahí. Síguele. El 11 también está bonito. Bueno, todos. Y dice la palabra de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Todo aquel que qué? Esa es una promesa que tú tienes que tomar. Dice tu palabra, Señor, que si yo creo en ti, tú no me vas a avergonzar, ni nadie me va a avergonzar. Esa es una promesa que la tomo y la hago mía. Y es mía y nadie me la va a quitar. Y yo creo, Señor, yo creo fervientemente. ¿Cómo? No sé, yo le creo. De eso se trata la fe, de creerle. Yo te creo, Señor, esa fórmula que acabas de leer la puedes aplicar en todo, en deudas, en todo, en trabajo, en todo. Y dice la palabra que si tú le crees, que Él no te va a dejar avergonzar. Amén. Amén. Vamos. Estamos en Romanos. Ya me gustó Romanos. Es el último versículo y ya salimos de ahí. Vamos a Romanos 8, 6. Pero me gustaría que lo leyeras en la versión de la otra Biblia. ¿Dónde tienes? ¿Dónde está la otra? ¿Me prestas un poquito de esa, pastora? Romanos 8, 6 y 7. Ahí, por favor, bonita. Romanos 8, 6 y 7. Yo te digo acá. 8, 6 y 7. Y dice la palabra de Dios: la mentalidad pecaminosa es muerte. 8, 6 y 7, ¿sí? Y dice: la mentalidad pecaminosa es muerte. Forma de pensar pecaminosa no es que andes pensando de cosas del pecado, te está hablando de la segunda naturaleza. Porque Reina Valera te lo dice. ¿Puedes ahí abrir las dos vueltas? ¿Ya lo tienes? Léeme Reina Valera. Porque el ocuparse de la carne, el que te ocupes de la carne es muerte. O sea, el ocuparte de tu primera naturaleza o de tu antigua naturaleza, no primera. El ocuparte de tu antigua naturaleza es muerte. Por eso dice la palabra de Dios en Juan 6:63 que la carne de nada aprovecha. Por eso vuelvo a lo mismo, no damos mensajes a la carne, porque es perder tiempo. Porque la carne tiene una sentencia. Muerte, dijo Dios, que tenía 120 años. O sea,
tiene una existencia de hasta 120 años. Pero ¿qué es lo que no tiene una existencia de 120 años y tiene una existencia eterna? Tu nueva naturaleza, el espíritu o el espiritual. Amén. Esa es eterna. Para toda la vida, para toda la existencia eterna. Amén. Y sigue diciendo ahorita en Reina Valera. Pero el ocuparse del Te dije que espíritu. en la otra versión no es cierto, no es cierto. Dale. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Amén. Y sigue diciendo. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. En cuanto a los designios o tu forma de la carne es enemistad contra Dios. Ahí mismo lo vamos a leer ahora en la otra versión. No tengo Dios habla hoy. Ya vamos a empezar a construir, les decía, para ya empezar las oficinas, ya traemos internet para que todos traigamos, porque así es más rápido. Y tengo todas las versiones. También esa semana, también arreglamos nuestro proyector. Ya estamos, ya Dios nos está proveyendo. Amén. Amén. Y vienen cosas grandes. Ya se cierra porque vienen las lluvias también, no tiene que entrar nada y muchas cosas bonitas. Van a ver que va a estar todo bien, va a estar padre. Y sigue diciendo. La mentalidad pecaminosa es muerte. ¿La qué? La mentalidad pecaminosa es muerte. Sigue diciendo. Mientras que la mentalidad que proviene del espíritu es vida y paz. Amén. Dos naturalezas. Miren, así de sencillo. Yo esto lo entendí en Guadalajara en una plática con el pastor Francisco, papá de Israel. Me dijo, cuando tú entiendas la Biblia, el enfoque de la carne y separas el enfoque del espíritu, ya estás del otro lado. Entonces todo te es revelado. Hay que diferenciar. Todo el tiempo te está dando un mensaje a la carne y un mensaje del espíritu. El mensaje a la carne siempre va a ser muerte. El mensaje del espíritu siempre va a ser vida. Así de sencillo. Todo el tiempo. Vamos a identificar 2 o 3 versículos. Así es. Y ahí mismo sigue. Amén. Así es. Romanos 6, 23. Es el último versículo de Romanos 6, 31. Romanos 6, 31. A ver, confírmenme. ¿Es 23 o 31? 23, ¿eh? Es 23. Romanos 6, 23. Y sigue diciendo. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. La mente humana no se puede sujetar a la ley de Dios porque no puede ni tampoco, no se puede sujetar a la ley de Dios. Pero tú podrás decir, pero la ley de Dios es buena. Te comenté la semana pasada. Pero sí, la ley de Dios era buena, pero esa ley se la dio a Moisés y se la dio a su pueblo, y única y exclusivamente a su pueblo, al pueblo judío. Y a nosotros nada más nos sirve como enseñanza. No, pero es que le escribió Dios. No le escribió Dios. Los mandamientos no los escribió Dios, los escribió Moisés. ¿Cómo? No me digas eso. Los primeros 10 mandamientos Dios los escribió con su dedo. Los primeros. Con el dedo de Dios escribió los primeros 10 mandamientos. Y en cada uno de los mandamientos decía el primer mandamiento: ama al Señor tu Dios. Y el segundo mandamiento dice: sigue amando al Señor tu Dios. Y el tercer mandamiento decía: sigue amando al Señor tu Dios y ama a tu prójimo. Y el cuarto mandamiento decía exactamente lo mismo. Y el quinto mandamiento decía lo mismo. El sexto mandamiento decía lo mismo: ama al Señor tu Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo. Y total, los 1 millón, 2 millones, los mandamientos que me quieras poner era el mismo: ama, amor. Pero esos mandamientos que traía Moisés, cuando bajó, vio al pueblo que andaba ya con una becerra y una cosa, y se enojó tanto que se le cayeron. Algunas versiones dicen que los quebró. Así es, que se le tiraron, lo quebró, como le pongas, cayeron al suelo y se quebraron. Y entonces viene otra etapa que se llamó el pacto renovado. Y entonces, ¿quieren ir para allá así rápido? Éxodo 34:1. Entonces dice Dios, Dios se enojó mucho, y ahí Moisés abogó por su pueblo. Le dijo: sé que es un pueblo duro de servir, pero Señor, ahí le dijo a Dios sus promesas.
¿verdad? Pero tú eres un hombre, tu nombre es misericordia y tu nombre es dulzura. Entonces ahí Dios dijo, ya ves, está bien, pues no voy a destruir al ser humano, que ya había prometido, en Génesis 8 había prometido ya nunca más destruir, así es, después del diluvio, así es, nunca más. Entonces dice en Éxodo 34:1, y Jehová dijo a Moisés, alízate 2 tablas de piedra como las primeras, y escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas está primeras. diciendo Dios, yo escribiré, pero me acabas de decir que no las escribió. No, está diciendo que las escribió, que las va a escribir, pero nunca está diciendo que las escribió. Ahorita las escribiré. Luego sigue diciendo ahí mismo ahorita donde escribiré todas esas tablas, las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte, y no suba hombre contigo ni parezca alguno en todo el monte. Y luego le dijo, ¿quién era Dios a Moisés? Y sigue diciendo, ni ovejas ni bueyes pascan delante del monte. Y Moisés alisó las tablas de piedra como las primeras, y se levantó de mañana y subió al monte Sinaí. Ahí ya pasó un día, todavía no se había escrito nada. Ahí hasta el otro día sigue platicando Moisés y sigue diciendo, como le mandó Jehová, y llevó en su mano las 2 tablas de piedra, y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová. El nombre significa sustancia, nombre no significa Fabricio. Ese es el apelativo o la forma que tú conoces. Pero nombre significa sustancia. Entonces estuvo proclamando la sustancia de Dios. Y esta es la sustancia de Dios. Síguele, bonita. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Esa es la esencia de Dios. Tardo para la ira y grande en misericordia. Y sigue diciendo, y verdad que guarda misericordia a millares, y que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Esa es la esencia de él. Y ahí sigue platicando varias cosas, y Dios le dice varias cosas, y llegamos al 27, ahí mismo. Y dice la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras. Otra vez. Escribe tú estas palabras. Escribe tú estas palabras. Porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Así es. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto. ¿Quién las escribió? No fue Dios. Pero era la ley de Dios, no lo dudo, pero las escribió Moisés. Ya no era el primer pacto, ya era un pacto renovado. Por eso nuestro pacto es grande en misericordia, que perdona toda la iniquidad, y su esencia y su sustancia está planteada en el nuevo pacto. Y el nuevo pacto todo el tiempo nos habla y nos dice, te amo. Todo el tiempo está diciendo, te amo. Porque aquel pacto estaba hecho para la antigua naturaleza. Era un pacto de conducta. Era un pacto de conducta. Pórtate así, haz esto, haz aquello, haz lo otro. Pero Dios mismo te dice, ese pacto que es a la carne es muerte, porque nada te ayuda, no cambia tu naturaleza, sigue siendo como la víbora. Por más que te haga, o por más que te diga de conducta, y por más que estudies universidades, al momento de que te pisa un pie, te quiero ver, va a aparecer tu antigua naturaleza, el cobre. Entonces, ¿cómo podemos cambiar eso? Con la nueva naturaleza. Y conforme tú empieces a operar en tu nueva naturaleza, por eso todo el tiempo te digo, tú no eres lo que tú piensas que eres, tú no eres lo que el mundo dice que eres, tú no hablas lo que el mundo quiere que hables, tú no hablas lo que las circunstancias dices que hables, tú hablas lo que Dios dice que hables, tú eres lo que Dios dice que eres. Tú empiezas a
como Dios quiere que piensas. Vamos a ver ahora nuestra nueva naturaleza. Primera de Corintios 2:14.